¿Por qué en Tulcán también cantan? ¿Por qué en la costa se comen algunas letras? ¿Por qué en la parte central de la sierra arrastran demasiado las R's? ¿Por qué en Quito se habla de esa manera tan parecida a la Ciudad de México? Son algunas de las preguntas que surgieron en mi video de por qué en Cuenca se habla cantadito. Así que hoy he venido a contarles por qué estas particularidades de nuestro idioma en las diferentes regiones del Ecuador. Y para no hacer más largo el asunto, vamos directamente a ello. Empecemos con la que más me preguntaron, Tulcán. Porque resulta que allí tienen un cantadito que no es como el cuencano, pero sí un tonito un poquito melodioso, por decirlo de una forma. Y esto, igual que en Cuenca, se debe a una herencia del idioma que hablaban los pastos, que eran los indígenas que habitaban esa zona antes de la invasión inca y española. Que de acuerdo a palabras que se pueden encontrar en su geografía, se puede deducir que era un idioma que llegaba a una entonación un tanto esdrújula, como el cañari, aunque no exactamente igual. Sumado a que debido a la altura en la que se encuentran, se debe ahorrar un poco de oxígeno al pronunciar las palabras. Y así es como han llegado a esa pronunciación tan particular. Sigamos con la costa y por qué en algunas partes de la región central se comen algunas letras, particularmente lo que se llama el tono guayaco. Y esto no es más que una herencia del español andaluz, en donde, si ustedes se pueden dar cuenta, también en el video en el que decía por qué en América no tenemos la Z, pues se utiliza muchísimo esta pronunciación de la J muy pronunciada y que incluso tiende a utilizarse en palabras que no tienen esta letra. Y esa aspiración que tiende a pronunciar la J en palabras que no tienen esa letra termina incluso diluyéndola. Y esta es una característica que comparten con lo que se llama el español ecuatorial, que se habla en las costas desde Colombia hasta el norte de Perú. Aunque tiene sus pequeñas variaciones, como en el Chocó colombiano y en Esmeraldas, donde también tiene influencia de las lenguas africanas. Y por eso tienen una entonación diferente. O en el Oro, donde su influencia histórica de la ciudad de Zaruma con la sierra les ha llevado a tratar de aspirar menos las palabras, y por eso pronuncian de una manera mejor, por ejemplo, las letras S, particularmente porque se encuentran al lado de Loja, que como ya sabrán, pese a que sí tienen un cantadito, aunque ellos creen que no, sí tienden a pronunciar mejor las palabras. Y esta mejor pronunciación de las palabras, según algunos, se debe a que Loja estaba bastante aislada en la época virreinal. Y esto les llevó a tener un modo de vida muy pausado que además se tradujo también en su modo de hablar y de por ende en la pronunciación correcta de las palabras. Luego tenemos el que se habla en la Sierra Central, es decir, entre más o menos Riobamba y Ambato, en donde arrastran muchísimos las R's. Y esto se debe al idioma panzaleo que se hablaba en esa zona, pero que particularmente se debe a la clase alta de los panzaleos. Porque sí, los indígenas también eran clasistas. Pues se sabe que para el siglo XVI esta clase alta tendía a pronunciar de una manera muy marcada la unión de las letras españolas S y H, el sh. Y obviamente al ser de clase alta y con poder incluso durante la época virreinal, esto se veía bien. También que llevaron incluso hasta la pronunciación de las R's de la misma manera. Mientras que la tonalidad de la zona de influencia de Quito se debe a los idiomas que en la última época se les ha bautizado como chilipano. Es decir, las barbacoanas que se hablaba en esta zona. Que quienes ven mis videos sabrán que, por ejemplo, el zafiki de los colorados y el chapalá que se habla en las selvas de Esmeraldas son descendientes de esta familia de idiomas. Y coincidentemente, en estas zonas también se habla parecido a Quito, en donde se tiende a cerrar las vocales. Y estos sonidos le llevan a tener un parecido con los de la zona de la Ciudad de México, en donde básicamente sucede lo mismo pero con el mexica. Mientras que en la Amazonía, sobre todo en la zona del pie de montaña, se nota muchísimo la influencia del modo de hablar serrano, pues son ellos quienes migraron a esta zona del país en el momento en el que hubo el boom petrolero a mediados del siglo XX hasta la década de los 80, que además también se ha enriquecido de los idiomas nativos de esa región. Y si hay algo que compartimos todos en general a lo largo y ancho del país, es que nuestros modos de hablar han variado muchísimo en las últimas décadas. Y esto se debe a las migraciones, tanto internas como externas, que han ido aportando su propia musicalidad a nuestros tonos, e incluso con préstamos de jergas. Y por eso no es nada raro que en la costa escuches un ñaño, o entre los jóvenes de la sierra un brother. Así que para resumir, los modos de hablar de las distintas regiones de nuestro país están influenciados por lenguas que ya se extinguieron. Pero como dicen los lingüistas, estos idiomas extintos siempre dejan una huella, aunque no sepamos conscientemente cuál es, pero ahora ya lo sabes. Así que cuéntame en los comentarios qué opinas al respecto. Y conmigo nos vemos en un próximo video. Un saludo para todos.